Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 603, La Santa Comerciante. Amanecía un nuevo día, un día que no pasaría en el archivo subterráneo. A Otilie le preocupaba que volviera a trabajar tan pronto después de la fiebre, y Clarissa quería que evitara cualquier cosa que supusiera un esfuerzo. Su salud es lo más importante, Lady Rosamine me había dicho. Debe de estar agotada después de pasar tantos días bajo tierra, estudiando minuciosamente los documentos, dijo Otilie. Por favor, aproveche para descansar. Volví a la cama y señalé la caja de libros cercana. En ese caso, Clarissa, tráeme algo para leer. ¿Tienes intención de seguir leyendo? Por supuesto. La lectura es un pasatiempo para mí. ¿Qué mejor para relajarme que un libro de mi elección? Puede parecer similar a mi trabajo de transcripción, pero te aseguro que lo considero un descanso. Clarissa siguió mirándome boquiabierta. Hacía mucho tiempo que nadie respondía de forma tan dramática, dije con una risita, y luego le di el título de un libro en el que estaba a media lectura. Harmut me lo advirtió, pero aún así. Es impactante verlo en persona. Lady Rosamine ha estado tan ocupada y con tan buena salud últimamente que no ha tenido mucho tiempo para leer ociosamente, explicó Lieseleta con una risita mientras me ayudaba a ponerme cómoda en la cama. Clarissa abrió la caja de libros y sacó el título que le había pedido. Pedí a Otilie que informara a Hannelore o Magdalena de mi ausencia y empecé a leer. Cuando Clarissa anunció que se marchaba para asistir a la conferencia de archiduques, su voz apenas me llegó, mi libro ya tenía toda mi atención. De repente, un ordonance se posó sobre mi libro, obligándome a levantar la vista. Soy Hildebrand, decía. Lamento que haya caído enferma. Mi intención era enviarte un regalo para levantarte el ánimo, pero mi madre me dijo que no lo hiciera, ya que no deberías estar aquí. Recupérate pronto. Sonreí ante su bonito mensaje y envié mi respuesta. Me ha bajado la fiebre, pero mis preocupados asistentes me han aconsejado que descanse un día más. Estaré de vuelta mañana. Como había prometido, al día siguiente fui al archivo subterráneo. Sylvester y Florencia asistían a su reunión con la familia real, no me enteraría de cómo había ido hasta mi regreso al dormitorio, mientras Anastasios y Eglantine estaban ocupados socializando. Buenos días, Lady Rosamine, dijo Hannelore cuando me vio. Es maravilloso volver a verla bien. Sabía por experiencia que un simple té podía hacerme colapsar, así que no le sorprendió demasiado que mi viaje por la Academia Real me hubiera puesto enferma. Sonreí y le confirmé que efectivamente me encontraba mejor, y fue entonces cuando Hildebrand se acercó. Rosamine. Me alegra ver que te has recuperado. En efecto, príncipe Hildebrand, respondí. Le agradezco muchísimo su amable ordonance. Él respondió con una sonrisa, y sus ojos violetas brillaron de alegría. Para ser un príncipe, era muy directo con sus sentimientos, lo cual era encantador. La forma en que actuaba me recordaba a Melchior, así que acabé dejando que mis emociones afloraran también. Mientras continuábamos nuestra conversación, de repente tuve la sensación de que me estaban observando. Un rápido vistazo a la habitación reveló que Magdalena me estaba inspeccionando de cerca. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, sonrió y dijo, vamos todos al archivo. Una vez dentro, empecé a trabajar en silencio en mi traducción, hasta que alguien me dio unos golpecitos en la espalda. Rosamine, ¿tienes un momento? Me di la vuelta para ver al príncipe Hildebrand. Sí. Le pregunté. ¿Hay alguna palabra que no reconoce? No era la primera vez que solicitaba mi ayuda. Quería preguntarle algo mientras madre y Hannelore se toman un descanso. Rosamine. Hizo una pausa,
claramente agonizando sobre sus próximas palabras. ¿Vas a obtener el Gutrisate y convertirte en la próxima Sent? No pertenezco a la familia real. Por lo tanto, no estoy cualificada para asumir ese papel. Así que mi condición de candidata a Sent por fin había sido compartida entre la familia real. Había hecho bien en esperar a que Hannelore se marchara, pero yo seguía sin estar segura de que fuera algo que debiéramos discutir en el archivo. Hildebrand tomó mi mano. Rosemaine, quiero ayudarte. Me quedé mirándole sorprendida, devanándome los sesos para discernir lo que quería decir. No tuve mucha oportunidad, pues el ruido de pasos nos interrumpió. Hildebrand, ¿qué estás haciendo? Madre. El príncipe se había puesto pálido, señal de que probablemente había dicho demasiado. Magdalena me miró. Lady Rosemaine, ¿qué le dijo mi hijo, si se puede saber? Que quería ayudarme, le dije. Ya me he recuperado de mi fiebre, pero veo que el príncipe Hildebrand sigue tan atentamente preocupado por mí. Por supuesto, no iba a mencionar nada sobre la candidatura de Sent. Magdalena me lanzó una mirada escrutadora y suspiró. Hildebrand, vamos a tomarnos un descanso, dijo, poniendo fin a nuestra conversación. Después de comer, volvimos directamente al trabajo. Magdalena vigilaba a Hildebrand aún más de cerca esta vez, decidida a asegurarse de que no volviera a dirigirme la palabra. Fue entonces cuando llegó Sigisbald. Era la primera vez que lo veía aquí desde el comienzo de la conferencia de archiduques. Elogió nuestro trabajo en el archivo en favor de la familia real y luego indicó a Hannelore que volviera a su dormitorio para descansar. Le agradezco mucho su preocupación, dijo Hannelore al primer príncipe antes de marcharse. Me miró varias veces mientras se marchaba, sus ojos delataban su preocupación. Me levanté, pero me pidieron que volviera a sentarme. No hay otro lugar donde podamos hablar, explicó Sigisbald con una sonrisa apacible mientras tomaba asiento frente a mí. Anastasios me ha dicho que, para transmitir las intenciones de uno, hay que ser casi ofensivamente franco al hablar contigo. Por eso me gustaría hablarte con franqueza, si no te importa. La forma de expresarse de Anastasios me molestó un poco, pero no se equivocaba. Era mucho mejor ser franco que permitir que arraigara cualquier malentendido, sobre todo cuando se trataba de la familia real. No me importa, respondí, mientras no me ejecuten por mi propia franqueza. No temas, no ejecutaríamos a una candidata a Sent tan valiosa, dijo Sigisbald con una sonrisa, y luego me miró de frente. En efecto, Anastasios nos lo dijo. También mencionó que no se puede obtener el Gutrisate sin estar registrado como miembro de la familia real. Parecía que el giro de dedicación de Detlinde y la reciente ceremonia de unión de las estrellas habían hecho que el templo de la soberanía pareciera cada vez más fiable ante los ojos de los nobles del país. Como resultado, cada vez eran más sonoros los llamamientos para que se revivieran las antiguas ceremonias y se encontrara un verdadero Sent. La realeza había supuesto que incluso yo lograría obtener el Gutrisate, pero, henos aquí. Tal y como le dijo el príncipe Anastasios, no estoy cualificada para obtener el Gutrisate. Por lo tanto, le aconsejo que alguien de la familia real la obtenga en su lugar. Por favor, pídaselo a Lady Eglantine. Desgraciadamente, la familia real no tiene margen para hacer eso, explicó Sigisbald, con aire preocupado. Al igual que el equivalente de la biblioteca a una fundación había estado a punto de quedarse sin maná, también lo estaban innumerables herramientas mágicas en la soberanía. Que esto quede entre nosotros, pero hay muchas herramientas mágicas en la soberanía que han dejado de funcionar por completo por falta de alguien que las suministre. Justo el otro día, una fue destruida. ¿Fue destruida? Algunas herramientas mágicas se desmoronan cuando se les agota completamente el maná. Rara vez ocurría eso con las herramientas mágicas que utilizábamos normalmente, pero supuse que las de la soberanía eran especialmente antiguas. Sigisbald continuó, no podemos permitir que valiosas herramientas mágicas que han sobrevivido desde un pasado lejano sean destruidas en nuestra generación. Padre y el resto de nosotros ya estamos consumiendo pociones de rejuvenecimiento todos los días en nuestro esfuerzo por recargar aquellas que se consideraron menos relevantes y se abandonaron hace años. Por lo tanto, no tenemos suficiente maná para empezar a aportar a los santuarios. Permíteme ser franco,
nuestra única opción es llevarte a la familia real lo antes posible, para que podamos disponer tanto de tu maná como de tu incuestionable capacidad para que la nobleza te siga. Desde luego, tenía motivos para estar preocupado. Smith acabaría al borde de la destrucción si la familia real dejaba de abastecer sus herramientas mágicas. En circunstancias normales, esperaríamos a que fueras mayor de edad para casarte con la familia y hacerte miembro de la realeza, pero no podemos esperar tanto. Deseamos que te unas a la familia real tan pronto como puedas. Nuestra esperanza es que Auberenfest te repudie para que padre pueda adoptarte en su lugar, hasta que seas mayor de edad y te cases conmigo. ¿No es este el mejor futuro posible en todos los casos? Significaría salvar a Ferdinand de tener que casarse con Detlinde y posteriormente ser castigado por sus crímenes. Sin embargo, aceptar la oferta no era una opción, no con la situación actual de Ehrenfest. Mi padre hizo a Auberenfest varias ofertas, creyendo que Ehrenfest debía recibir una justa recompensa por su cooperación, pero el Aub las rechazó todas. Hice una pausa. ¿Cuáles fueron sus ofertas? Eran bastante razonables, adelantó Sigisbald. Padre propuso elevar el rango de Ehrenfest, dar al ducado un trato preferente y acoger en la soberanía al mayor número posible de sus nobles para fortalecer tu posición como Cent. La familia real había esperado que Sylvester se alegrara, ya que a los ducados mayores siempre les gustaba ganar influencia. Él los había rechazado, sin embargo, diciendo que el acuerdo en realidad no beneficiaría a Ehrenfest. Y bueno, tenía razón. Debo admitir, continuó el príncipe, que nos preocupa que Ehrenfest responda tan egoístamente. Príncipe Sigisbald, los nobles de Ehrenfest ya están luchando para mantenerse al día con las nuevas expectativas que han llegado con nuestro repentino y continuo ascenso en la clasificación. Otros ducados nos dicen con frecuencia que no nos comportamos de una manera acorde con nuestra posición. Por ello, preferimos que nuestro rango se mantenga, o incluso descienda, hasta que consigamos alcanzarlo. Subirlo más solo haría sufrir a Ehrenfest. Sigisbald recibió mi explicación con los ojos muy abiertos. Se encontraba en una posición en la que tanto los ducados inferiores como los superiores estaban a su entera disposición. Ni una sola vez se había parado a considerar cómo lucharía Ehrenfest, atrapado como estaba entre los dos extremos de la jerarquía del país. También era de la opinión de que todos los problemas debían resolverse de inmediato. En ningún momento se le había ocurrido que algunos solo podrían solucionarse mediante cambios radicales a lo largo de varios años. Al mismo tiempo, había llegado a ver a Ehrenfest como un ducado con grandes ambiciones, teniendo en cuenta que habíamos dejado pasar una posición aún más alta en la clasificación para recibir el mismo trato que los vencedores de la guerra civil del país. En ese caso, ¿aceptar a nobles de Ehrenfest en la soberanía para fortalecer su posición también sería negativo?, preguntó Sigisbald. La población de nuestro ducado ya es demasiado pequeña. Y debido a circunstancias extremas que no voy a detallar aquí, nos vimos obligados a llevar a cabo una purga durante el invierno. Ehrenfest apenas tiene nobles suficientes para mantenerse en estos momentos, y seguramente se derrumbaría si los que quedan fueran enviados en masa a la soberanía. Sigisbald se llevó una mano a la frente y me miró en silencio. Estaba claro que no había entendido cómo eran las cosas en Ehrenfest. En resumen, concluí, Ehrenfest tiene sus propias circunstancias con las que lidiar. No puedo ser adoptada por la familia real en tan poco tiempo. Aunque sea crucial para salvar a Smith del colapso al que se aproxima rápidamente. Había una clara ansiedad en la voz del primer príncipe, pero aún así me negué a ceder. El colapso del que hablas puede resumirse en una escasez de maná, ¿no? Eso lo puede resolver cualquiera. Mientras tanto, Ehrenfest me necesita a mí específicamente. Explícate, dijo Sigisbald, inclinándose hacia adelante. En Ehrenfest tengo funciones en la imprenta y en la familia archiducal. También ejerzo como sumo obispa y directora del orfanato del templo. No tardaré mucho en poder confiar mis deberes de candidata a archiduque a mis hermanos, pero el resto no será tan fácil. Melchior y sus asistentes tendrían que observar todos los rituales y ceremonias antes de poder asumir mi labor como sumo obispo, lo que llevaría al menos un año. También era necesario preservar el estado actual del orfanato. Seguramente también habría complicaciones con la imprenta,
tendríamos que supervisar el traspaso a Elvira y decidir si los Gutenberg me acompañarían a la soberanía o seguirían viajando. Además, continué, mi compromiso con Wilfrid estabiliza actualmente su posición como próximo AUB. Disolverlo significaría asumir a Ehrenfest en el caos, para lo cual tendríamos que prepararnos a toda costa. Al igual que usted y el resto de la familia real han deseado evitar otra guerra entre los ducados mayores desde la Gran Purga, Ehrenfest desea evitar una guerra entre nuestros jefes cuando nuestra propia purga ha puesto al ducado en un estado tan precario. Eglantine y Anastasios habían mencionado en muchas ocasiones que querían evitar provocar otra guerra civil. No dejaría que fingieran no saber cómo nos sentíamos. Pero eso no es todo. Mi madre adoptiva está embarazada y no podrá suministrar maná a Ehrenfest hasta que haya dado a luz. En invierno, mi hermana menor realizará su ritual de protecciones divinas en la Academia Real, y el año que viene por estas fechas, mi padre adoptivo tomará a su segunda esposa. Como mínimo, por motivos de maná, no puedo abandonar Ehrenfest hasta entonces. Los problemas de maná de Jürgen Schmidt son mucho más urgentes que los de Ehrenfest. No para mí, dije, ignorando el intento de protesta con una sonrisa. La familia real simplemente necesita maná. Por lo tanto, permíteme intercambiar un poco por otro año en Ehrenfest. También te pido que utilices tu nueva comprensión de nuestras circunstancias para prepararte a aceptar una condición que realmente nos beneficie. Recuerda que no somos uno de los grandes ducados con los que estás tan acostumbrado a tratar. Sigisbald se quedó momentáneamente con cara de piedra, luego, sonrió a su vez. Mis disculpas. Parece que no te he escuchado. Volví a repetirlo, palabra por palabra. ¿Pretendes cambiar un año de maná por un año más en Ehrenfest? Sigisbald confirmó. Harías bien en recordar que actualmente hay 7 miembros de la familia real suministrando maná, por muy abundante que sea el tuyo, no puedes aspirar a igualarnos tú sola. Hablaba con una sonrisa apacible, como si se dirigiera a una niña que no comprendía un hecho tan básico. Aún así, mi expresión no vaciló, ya sabía que mi maná por sí solo no sería suficiente. En ningún momento he dicho que yo pretenda usar mi propio maná. Recuerda que la Academia Real está actualmente llena de individuos ricos en maná. Una vez más, Sigisbald me dirigió una mirada pétrea. Luego sonrió por segunda vez, aunque parecía mucho menos natural, y murmuró, ¿llena de ellos? Parecía que quedarse inmóvil un momento y luego sonreír era su forma de expresar sorpresa. Me recuerda a la forma en que Ferdinand se paraliza cuando se esfuerza por procesar algo. Adopté una sonrisa aún más amplia, tratando de enfatizar mi ventaja, mientras me devanaba los sesos en busca de mis condiciones de victoria. En el mejor de los casos, informaría al país de que se iba a celebrar otro ritual de dedicación, no en mi favor, sino en beneficio de la familia real. Delegaría los preparativos y me aseguraría el maná suficiente para comprar otro año en Ehrenfest. La familia real también nos ayudaría a ganarnos un poco más la gratitud de los demás ducados, ya que a nuestros nobles les costaba mucho conseguirlo por sí solos. Entonces, desde nuestra posición de superioridad, les obligaríamos a aceptar la mayor cantidad posible de nuestras exigencias a cambio de mi adopción en la familia real. Un interruptor dentro de mí se había activado, y ahora estaba en pleno modo comerciante. Miré a Sigisbald directamente a los ojos. Mi objetivo en esta batalla inicial era asegurarme, como mínimo, un año de tiempo. No actuaría tan servilmente como el noble promedio, limitándome a asentir con la cabeza mientras la familia real enumeraba una exigencia tras otra, sino que tomaría el control absoluto de la conversación. En este combate de lucha verbal, iba a tener el control absoluto del ring. El hombre que tenía delante ya no era un príncipe, sino alguien con quien negociar. Al igual que Sylvester, la familia real tendía a dejar la negociación a sus eruditos, y se limitaban a dar el veredicto final. Hacerlo aquí en el archivo, donde Sigisbald estaba solo y sin sus asistentes, mejoraba enormemente mis posibilidades de éxito. Tengo que utilizar todas las herramientas a mi alcance para conseguir más tiempo en Ehrenfest, y garantizar que la familia real asegure a Ferdinand unas condiciones de vida más hospitalarias. Allá voy. Beno, préstame tu fuerza. Realicemos un ritual de dedicación durante la conferencia de archiduques de este año, sugerí. ¿Pretendes tomar maná de los Aups reunidos? Respondió Sigisbald,
moviendo ligeramente los labios. Eso no tendría precedentes. Tal vez, pero la familia real ya había demostrado que estaba dispuesta a recoger maná de los estudiantes. Aceptar algo de los Aups no sería un gran salto. Además, no pretendía tomar maná solo de los Aups, los asistentes que los acompañaban también participarían en el ritual. Cuando tengas una oportunidad, aprovéchala y saca todo el provecho que puedas. ¿No es así, Beno? Vaya. ¿Hay alguna razón para tu sorpresa?, pregunté. Realizar el ritual de dedicación es necesario para conceder tu deseo, ¿verdad? Evidentemente, Sigisbald no había relacionado ambas cosas. Me dirigió una mirada de preocupación e incluso ladeó un poco la cabeza, haciendo oscilar sus exuberantes mechones dorados. ¿Mi deseo? ¿Te refieres a mi deseo de que seas adoptada por el Cent, obtengas el Gutrisate y te cases conmigo tras alcanzar la mayoría de edad? No exactamente. Tu deseo, según tengo entendido por Auberenfest y los eruditos que le han acompañado, es que me convierta en la sumo obispa de la soberanía, visite los ducados para celebrar ceremonias religiosas e impulse mejores cosechas y más protecciones divinas por todo el reino. ¿Acaso elevar el promedio de maná de Jürgen Schmidt no es tu mayor prioridad? Eso es. Sigisbald intentó protestar, pero no le di oportunidad. Eso fue lo que le pediste a Auberenfest, ¿no? Estoy segura de mi afirmación. Sus demandas de hacía apenas unos días habían puesto en aprietos a los nobles de Ehrenfest, así que no iba a permitir que actuara como si todo aquello no hubiera ocurrido. Así pues, continué, llevaré a cabo el ritual de dedicación, según tu deseo. La participación de los Aups y nobles del país les permitirá comprender mejor la importancia de sus templos y ceremonias religiosas. También debería darles suficiente experiencia para repetir el proceso en casa, mejorando así sus cosechas y permitiéndoles obtener más protecciones divinas. El Templo de la Soberanía seguramente estará a bordo, considerando sus peticiones de más individuos ricos en maná para realizar ceremonias religiosas. Los nobles de otros ducados habían estado presionando para que la Santa de Ehrenfest fuera nombrada sumo obispa de la soberanía y les transmitiera sus conocimientos sobre ceremonias religiosas. Mientras tanto, el Templo de la Soberanía quería un sumo obispo rico en maná, ya que no podían efectuar los antiguos rituales sin uno. Ambas partes se verían obligadas a participar en el ritual de dedicación, y por lo que vi, no había forma de que ninguna de ellas pudiera negarse. Pueden aprender una de las ceremonias que tanto ansían realizar, y nosotros podemos exprimirles hasta la última gota de maná. Fácil. Esto no solo elevará el promedio de maná en todos y cada uno de los ducados, un resultado que usted y el resto de la familia real desean fervientemente, sino que también te asegurará una abundancia de maná. Esto, a su vez, me permitirá otro año en Ehrenfest. ¿No te parece una idea maravillosa que beneficia a todos? Una vez más, Sigisbald me miró sin comprender. Hizo una pausa mientras procesaba mi pregunta, pero de repente se puso en marcha y volvió a sonreír. Efectivamente, es una idea maravillosa, pero ¿cuándo tendría lugar exactamente este ritual? En ocasiones, la conferencia de archiduques podía durar más de 2 semanas. Aún nos quedaba más de una semana, tiempo de sobra para preparar el ritual. Claro que el calendario tendría que ser un poco más apretado de lo habitual, ya que tendríamos que prepararlo todo mientras se celebraba la conferencia, pero no esperaba que eso fuera mucho problema. La soberanía contaba con muchos más nobles de los que Ehrenfest solía tener. El último día de la conferencia de archiduques debería bastar, dije. Eso daría a todos tiempo más que suficiente para prepararse. Aún es demasiado pronto. No podemos modificar de repente el calendario cuando van a participar tantos nobles. Es de suponer que Sigisbald estaba acostumbrado a que sus asistentes y eruditos hicieran los planes por él. De hecho, no me habría sorprendido oír que se limitaba a hacer lo que le indicaban. No debe de haber experimentado que otras personas cambiaran bruscamente sus planes, obligándole a actualizar su agenda con muy poca antelación. Esa fue la impresión que me dio su reticencia a mi sugerencia. También me di cuenta de que Sigisbald encontraba agotadora mi avalancha de sugerencias aparentemente excéntricas. Como príncipe, no estaba acostumbrado a ocuparse él mismo de tales asuntos, y aquí no había nadie a quien pudiera consultar. Pero eso no iba a detenerme,
estaba decidida a arrinconarlo. Necesito ir a por todas ahora, para que Sylvester pueda negociar más fácilmente con la familia real en el futuro. Vaya, dije, fingiendo sorpresa. Príncipe Sigisbald, nunca esperé que dudaras tanto sobre este ritual de dedicación. Pensé que lo aceptarías como la idea perfecta, especialmente después de que proclamaras que elevar el promedio de maná del país era nuestra mayor prioridad. Me llevé una mano a la mejilla y dejé que unas lágrimas de cocodrilo humedecieran mis ojos. ¿Me mentiste sobre la urgencia de la crisis del maná? ¿Fue tu intención simplemente llevarme al templo de la soberanía para apaciguar a los Aups de otros ducados? Yo nunca. Auberenfest estaba tan preocupado por la petición de la familia real de que yo fuera la nueva sumo obispa de la soberanía. Y pensar que la crisis del maná no era más que una artimaña. Inspirándome en Angélica, bajé la mirada en un intento de parecer desconsolada. El impacto fue enorme. Sigisbald dejó a un lado su sonrisa y sacudió desesperadamente la cabeza. Por favor, espera, Rosemaine. Todo esto es un malentendido. Es inequívocamente cierto que debemos elevar el promedio de maná entre los nobles de Jürgenschmidt con gran premura. Sin embargo, seguramente una ceremonia a tan gran escala debe realizarse solo después de una extensa discusión con el Templo de la Soberanía y los eruditos relevantes. Simplemente me sorprendió que hicieras tal sugerencia cuando aún no la habíamos tenido en cuenta en nuestros planes. Los preparativos llevarán tiempo, del que tenemos muy poco. Oh. ¿Eso es lo que vas a decir? Mala jugada. Ahora me tocaba a mí poner cara de piedra. Después de dar varias excusas, Sigisbald me preguntó si lo había entendido, con su habitual sonrisa. Le dediqué una sonrisa excepcionalmente fría. Príncipe Sigisbald, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. Nunca fue un objetivo en mi vida entrar en la familia real. Aún así, no suele ocurrir que la adopción de un candidato a archiduque por parte del Sent solo tenga lugar después de haber mantenido una extensa conversación con el AUP respectivo, y de que haya transcurrido el tiempo suficiente para que se realicen los planes y preparativos pertinentes. Sigisbald se limitó a mirarme fijamente, con los labios aún cortésmente curvados. Aproveché su silencio para continuar. Dime, ¿qué es más repentino y drástico? ¿Que te ordenen prepararte para un ritual de dedicación, o que te ordenen unirte a la familia real como hija adoptiva del rey? ¿Realmente es tan trivial mi adopción como para elegirlo primero? Me sorprende que Ehrenfest y yo signifiquemos tan poco para todos ustedes. El príncipe parpadeó varias veces y ahora parecía muy serio. Tal vez pensara que yo era una recatada niña rica que aceptaría cada una de sus palabras, o tal vez solo se había enfrentado a personas que expresaban sus ligeras críticas indirectamente a través de eufemismos. Por fin, dijo, en ningún caso te menospreciamos a ti ni a Ehrenfest. Actuamos porque su adopción es urgente y necesaria. No, lo verdaderamente urgente y necesario es solucionar la escasez de maná de la familia real. Si están tan desesperados que no pueden esperar a que alcance la mayoría de edad y desean sumir a Ehrenfest en el caos, entonces estoy segura de que podrían ordenar al Templo de la Soberanía y a los Aups que se preparen para el ritual de dedicación. Puede parecer poco razonable, pero también lo es la petición que me has hecho. Además, creía que la especialidad de la familia real era ignorar las intenciones de los demás a la hora de hacer peticiones. ¿Crees sinceramente que damos prioridad a nuestras propias necesidades? Preguntó Sigisbald, desconcertado. Puede parecer que estamos siendo egoístas, pero intentamos maximizar el beneficio para todos. Hice una mueca. Dado que me consultas, puedo aceptar que al menos tienen cierto deseo de complacer a los demás. En la práctica, sin embargo, has repetido una y otra vez las necesidades de la familia real mientras ignorabas mis circunstancias. ¿Has hecho siquiera una sugerencia en mi beneficio? En primer lugar, esas necesidades de maná, el Gutriseit, mi adopción, y la educación de los Aups sobre las ceremonias religiosas. Son todo lo que deseas. Ni uno solo de ellos me ayuda a mí o a Ehrenfest. ¿Lo entiendes? En realidad, sí quería obtener y leer el Gutriseit, pero no iba a decirlo aquí. Necesitaba acorralar a Sigisbald para que aceptara que la familia real celebrara otro ritual de dedicación.
La única razón por la que sugiero este problemático ritual de dedicación es porque se ajusta a las necesidades de la familia real. Para ceremonias religiosas y similares, los Aux pueden simplemente consultar sus propios templos y ocuparse ellos mismos de la situación. Incluso el príncipe Anastasius dijo que los ducados deben ocuparse de sus propios problemas. Tras escuchar atentamente mi explicación, Sigisbald ladeó la cabeza hacia mí. El propósito del ritual sería permitirte otro año en Ehrenfest, pero tú y tu ducado son los que necesitan ese tiempo, no nosotros. La familia real llevaba años buscando infructuosamente el Guthriesaid, y ahora ésta colgaba ante sus ojos. Sin duda habían perdido de vista todo lo demás. Expuse la realidad de nuestra situación ante el rostro confuso del príncipe. Solo han pasado unos días desde que me determinaron como la más próxima a obtener el Guthriesaid. Usted y el resto de la familia real siguen haciendo que mi adopción parezca sencilla. ¿Eso significa que todo está listo para mí? A los miembros de la realeza bautizados se les dan villas, ¿verdad? Sí, firmar un acuerdo de adopción era bastante sencillo, pero no era ni mucho menos lo único que habría que tener en cuenta. Para vivir como hija adoptiva del rey, necesitaría una villa, artículos para amueblarla, candidatos a asistentes de entre los nobles de la soberanía, alojamiento para los asistentes de Ehrenfest que me acompañaran, capas y broches de la soberanía, y mucho más de lo que se me ocurrió inmediatamente. No creo que la familia real pueda adoptarme sin hacer antes los arreglos necesarios, dije. ¿O es que no piensan darme una villa? ¿Será que planean arrojarme al templo de la soberanía y que sirva como su sumo obispa hasta mi mayoría de edad? Ese debe ser el caso, a menos que pretendas decirme que has preparado mi alojamiento en pocos días. Oh, con nobles de la soberanía tan talentosos, no debería tomar ni siquiera un día preparar un simple ritual de dedicación. ¡Qué tranquilizador! Sigisbald recorrió la sala con la mirada, sin perder la sonrisa. Sus ojos verdes oscuros se posaron finalmente en el espacio exterior del archivo, donde sus asistentes esperaban su regreso. Hildebrand y Magdalena también estaban allí, pero debían de haberles dicho que no interrumpieran nuestra conversación. Ambos miraban en nuestra dirección, pero no intentaban acercarse a nosotros. Para que quede claro, íbamos a darte una habitación en una de nuestras villas, dijo Sigisbald, prácticamente forzando las palabras. Planeábamos que te quedaras conmigo o con mi madre, que para entonces sería tu madre adoptiva. Oh. Le dirigí una mirada de exagerado asombro. Es costumbre de la familia real conceder villas solo a sus hijos biológicos, mientras que a sus hijos adoptivos no les dan más que una habitación individual. Si es así, es la primera vez que oigo hablar de ello. Los rumores pintan a mi padre adoptivo como un hombre cruel que también discrimina entre sus hijos, pero se aseguró de que mi alojamiento fuera igual al de mis hermanos. ¿Me concedería el cent menos que eso? ¿Cómo voy a creer que no nos desprecia a Ehrenfest y a mí cuando pretende tratarme tan mal? Aquello golpeó a Sigisbald en su punto débil. Hizo una mueca de dolor y parpadeó frenéticamente mientras intentaba encontrar una respuesta. El hecho de que un príncipe ya no pudiera fingir una sonrisa era la confirmación de que ahora yo dominaba la conversación. Si me tomara el tiempo de identificar cada uno de los problemas en tu sugerencia, ya no necesitaría el ritual de dedicación. Aunque en realidad no debería hacer eso. No quiero que la familia real y los otros ducados me guarden rencor en el futuro. Este era mi último recurso, pero en su estado de pánico, Sigisbald seguramente pensó que solo estaba diciendo lo obvio. Lo adiviné por su falta de protestas. Continué. Tienes razón en que un ritual de dedicación repentino resultará inconveniente, así que comprendo que la familia real no lo considere la mejor opción. Sin embargo, lo sugerí para que todos puedan disponer de un año más para hacer lo que necesiten. Tal vez debería ayudar con el ritual. O sacrificamos algo más para ganar el tiempo que necesitamos. Me quedé mirando a Sigisbald. Él me devolvía la mirada, buscando mi intención. Tras una larga espera, el príncipe suspiró. Seguiré tu consejo, con gratitud, y aconsejaré al Cent que realicemos otro ritual de dedicación. Parecía haber decidido cortar por lo sano, así que hice toda una lista de sugerencias adicionales que evitarían que Ehrenfest tuviera que participar. A Ehrenfest le costaría obtener permiso para utilizar el altar y los instrumentos divinos,
así que dejaremos los preparativos para el ritual de dedicación a la soberanía. Utilizar el auditorio sin el escenario dejaría espacio suficiente para que los asistentes de los Souths también participen. Sigisbald se quedó helado, luego sonrió, su rutina habitual. ¿Pretendes que participen los asistentes además de los Souths? ¿Cuánto maná pretendes tomar? Bueno, ¿qué puedo decir? Hinché el pecho y repetí lo que Beno me había enseñado. Me educaron con la creencia de que, cuando surge una oportunidad, hay que aprovecharla y sacar todo el provecho posible. Así que a esto se refiere la gente cuando dice que los educados en el templo entienden las cosas de otra manera, murmuró Sigisbald, con cara de conflicto. Cerca, pero no. Yo me crié como una plebeya, no como una doncella de santuario. Qué mal por ti. Si me permites ofrecerte otro consejo, dije, convertir el ritual de dedicación en algo anual sería muy beneficioso para todos. En este caso, ¿por qué no permitir que los ducados participantes repitan el ritual de protecciones divinas cada año, animándoles así a participar? El proceso lleva un tiempo, por lo cual yo esperaría que solo 2 ducados pudieran completar los rituales cada conferencia de archiduques. Sin embargo, si se les presentara la oportunidad una vez cada década de obtener más protecciones divinas, cualquier ducado empezaría a tomarse en serio las ceremonias religiosas. Si realmente deseaban aumentar el promedio de maná del país, los adultos también tendrían que tomarse en serio las ceremonias. Sus contribuciones animarían a los niños a hacer lo mismo. Además, continué, Auclasenberg ya nos ha pedido que realicemos anualmente el ritual de dedicación en la Academia Real. Si lo manejas bien, recibirás bendiciones de maná al final de cada primavera e invierno. Rosemain, el maná no es algo que debas negociar tan a la ligera. Pero adoptarme sí lo es. Como has dejado claro, la crisis de maná es tan urgente que la familia real debe utilizar cualquier método a su alcance para obtener más. ¿No deberías dedicar tu tiempo a idear todos los enfoques que puedas? Esta vez, Sigisbald se quedó completamente inmóvil. Por sus ojos abiertos de par en par, deduje que la familia real nunca había esperado una sugerencia así. Por supuesto, estas son solo algunas ideas que me vienen a la mente, pero ¿de dónde obtiene la familia real su maná? Y si el ritual de dedicación se convierte en un evento anual, no tienen absolutamente nada que ver conmigo. ¿Puedo seguir detallando los preparativos que deben realizarse antes de llevar a cabo el ritual? Sí, por supuesto, dijo el príncipe, aunque apenas seguía el ritmo. Cogí papel y empecé a escribir, manteniendo la mirada baja mientras daba mi explicación. No costaría mucho esfuerzo preparar ordenanzas o invitaciones para enviar a los distintos ducados, informándoles de la fecha del evento y de lo que deberán traer. Si haces que los nobles que se alojan en las villas preparen piedras feas vacías, y que el templo de la soberanía se prepare para el ritual, entonces no debería repercutir mucho en la conferencia de archiduques. Ah, sí, y ahora que la oración de primavera ha terminado, podemos utilizar el cáliz grande tanto de la Academia Real como del Templo de la Soberanía. Que el Templo de la Soberanía los prepare también. En ese momento, dejé de escribir y miré bruscamente a Sigisbald. Se estremeció al ver mi sonrisa, sin duda presintiendo peligro. Tenía razón al desconfiar. Además, asegúrate de que la familia real anuncie que el ritual de dedicación se celebra gracias a la ayuda de Ehrenfest. Hemos sido un ducado de rango inferior durante tanto tiempo que no somos tan hábiles para promocionarnos. Espera un momento. ¿Esperas que la familia real promocione a Ehrenfest? Preguntó Sigisbald, tratando de comprender la idea. Asentí como si fuera obvio. Si quieres que yo, Harmut, nuestro sumo sacerdote, y mis caballeros guardianes vestidos de azul participemos, entonces esa es nuestra tarifa. Dijiste que la familia real intenta maximizar el beneficio para todos, ¿verdad? Sigisbald frunció el ceño. Luego suspiró, esbozó una sonrisa pacífica y prometió ayudar a Ehrenfest a ganarse el favor de los demás ducados. Esto sería infinitamente más eficaz que dejarlo en manos de nuestros nobles, que todavía tenían los pies bastante pesados cuando se trataba de maniobras políticas. Sylvester se pondría muy contento cuando se enterara. Sylvester, Beno. Lo logré. Esta es una victoria decisiva para esta etapa de apertura, ¿verdad? Le di a Sigisbald las notas que había hecho.
Él les echó un vistazo, y luego dijo, me pregunto, sin embargo, ¿no les disgustará a los ducados que les quiten tanto maná? Si estableces bien de antemano que el maná es un pago por participar en un ritual que aumentará las probabilidades de obtener protecciones divinas, no deberías recibir demasiadas quejas. Los ducados que realmente tengan problemas pueden simplemente no participar. ¿No hará eso que participen menos ducados? ¿Obtendremos suficiente maná para justificar el tiempo empleado en prepararlo? Preguntó Sigisbald. En efecto, mientras le miraba, solo me venía a la mente un pensamiento. Este tipo sí que es un príncipe. Los que participen en el ritual de dedicación verán el bien que hace a sus cosechas y futuras protecciones divinas. Aquellos que se muestren reticentes podrían verse obligados a pensárselo 2 veces si expresas tu pesar por el hecho de que los otros ducados se vuelvan más ricos y acaben dejándolos atrás. Klassenberg participaría ante la mención del ritual de dedicación de la Academia Real, mientras que Drewanchel ni siquiera necesitaría ser incitado, ya que todo el ducado estaba tremendamente ansioso por obtener más protecciones divinas. Por no mencionar que los ducados que habían perdido la oportunidad de participar en el ritual anterior de la Academia Real seguramente no querrían perder esta oportunidad también. Además, cuando les permitamos repetir el ritual de las protecciones divinas, serán muy recompensados, dije. Si se insinúa el conocimiento obtenido del archivo subterráneo, seguramente muchos ducados aprovecharán la oportunidad. No tendrás que preocuparte por la afluencia. Sigisbald cerró los ojos durante un largo instante, luego volvió a suspirar y a sonreír. Parecía muy afectado, tal vez yo era demasiado mordaz para un príncipe mimado. Bueno, mis mentores fueron Benno y Ferdinand, así que no hay mucho que pueda hacer al respecto. Y como se trata de un ritual para educar a los ducados que nunca antes han participado en una ceremonia religiosa, no creo que la familia real tenga que tomar parte como hicieron ustedes en invierno, añadí. Sigisbald se sintió aliviado al oír eso. Entiendo. Prepararemos la ceremonia nosotros mismos y animaremos a los ducados a participar. Sin embargo, ¿podríamos pedirte que prepares las pociones de rejuvenecimiento? En la soberanía, debemos dar prioridad a hacerlas para la familia real. Los ducados prepararían las suyas propias, ¿no? La mayoría de los nobles llevan al menos una en la cadera, así que bastaría con advertirles de que traigan repuestos. Al instante, los ojos del príncipe se abrieron de par en par, para luego decir: ¿pero no las preparó Ehrenfest para la ceremonia de la Academia Real? Por aquel entonces, los ducados participaban en nuestras investigaciones, así que consideramos necesario darles una recompensa. En esta ocasión, en cambio, Ehrenfest ya ofrecerá su tiempo y experiencia para enseñar al país los rituales a petición de la familia real. No veo ninguna razón por la que necesitaríamos preparar también pociones de rejuvenecimiento. ¿No es mucho más importante que continúe trabajando con los documentos del archivo subterráneo? Tendré que disfrutarlo mientras pueda. Cuando termine la conferencia de archiduques, el traspaso de poderes y demás me ocuparán tanto tiempo que probablemente no podré leer en todo un año. Esta era mi única oportunidad de visitar el archivo subterráneo, y el tiempo de lectura era obviamente mucho más importante que las pociones de rejuvenecimiento. Continué, también podríamos fabricarlas para venderlas, pero no lo considero una opción. Drewanchel compraría todas nuestras existencias y dedicaría sus recursos a replicar nuestra receta. Tal vez podríamos vender las pociones de rejuvenecimiento más potentes que se enseñan en clase, pero, de nuevo, me opongo a la idea. Esas son propiedad de todos y no aportarían muchos beneficios a Ehrenfest. Tener a los caballeros reunidos en nuestro puesto para que nuestros ya ocupados eruditos pudieran hacer pociones de rejuvenecimiento solo nos supondría una carga. Ahora veo por qué Ehrenfest se ha enriquecido tan de repente, dijo Sigisbald. El cansancio se apoderó de su sonrisa. También soy dolorosamente consciente de por qué los nobles de su ducado luchan por mantener su nuevo rango. Le devolví la sonrisa. Es realmente maravilloso que hayamos llegado a entendernos mejor. Concluyamos nuestra discusión sobre el ritual de dedicación, y pasemos a mis condiciones para convertirme en la hija adoptiva del rey. ¿Todavía hay más? Eso fue solo el tema preliminar. Ni siquiera hemos abordado la cuestión más apremiante todavía, ¿verdad? Capítulo 604. Condiciones para ser adoptada.
necesitas preguntarlo, le dije. Lo único que hemos hecho hasta ahora es ponernos de acuerdo para ganar más tiempo. Todavía no hay ninguna razón para que Ehrenfest acepte la adopción. ¿Cómo es que el año extra no es ya suficientemente beneficioso?, preguntó Sigisbald, con la cautela surgiendo de sus ojos. Fuiste tú quien lo sugirió. ¿Y por qué nos pedirías algo de lo que no te beneficiarías? Más que eso, quería saber por qué había pensado que un año para prepararme contaría como una ventaja para mi adopción. Suspiré. Si alguna circunstancia urgente te obligara a marcharte a otro ducado y quedarte allí, ¿podrías trasladarte de inmediato? Necesitarías tiempo para hacer los preparativos y entregar las riendas, entre otras cosas. Y en ese escenario, si solo te dieran un año para prepararte, ¿lo considerarías un regalo de gracia que te beneficiara a ti y a la soberanía? Yo soy un adulto, mientras que tú aún eres menor de edad. Por mucho que tú hagas en Ehrenfest, yo asumo mucho más. Solo entonces se me ocurrió que su comprensión de mis deberes difería mucho de la mía. La familia real parecía suponer que yo no hacía más que cualquier otro hijo de un Aud. Por eso suponían que vendría en cuanto estuvieran preparados para mí. Príncipe Sigisbald, creo que no lo entiende. En lo que respecta a la imprenta y al templo, no me limito a ayudar a Ehrenfest o a hacer preparativos para el futuro. Soy la que está al mando. Por eso mi traspaso me llevaría tanto tiempo. Pero eres menor de edad, comentó el príncipe con una sonrisa rígida. Debes tener tutores adultos que supervisen tu trabajo. Qué atrevido eres al decir eso, repliqué, dirigiéndole la mirada más fría que pude conseguir sin dejar de parecer cortés. Antes tenía un tutor, pero fue enviado a Arensbach por decreto real. Ahora no hay nadie que me supervise en el templo. Yo soy la sumo obispa y directora del orfanato, mientras que el sumo sacerdote es uno de mis asistentes. Por supuesto, él me acompañaría a la soberanía junto con mis otros asistentes, lo que significa que tendríamos que entrenar a un nuevo sumo obispo, director de orfanato y sumo sacerdote en solo un año. No es que ya tuviéramos adultos en esos puestos que simplemente necesitaran más formación, sino que en su mayoría eran mis asistentes, y que mis asistentes se marcharan conmigo causaría muchos problemas. No había ninguna posibilidad de que Harmut se quedara en Ehrenfest. Se aseguraría de venir a la soberanía por mucho que nos incomodara al resto. No quiero parecer demasiado confiada, pero Clarissa absolutamente también vendría. En un solo año, dije, mis sustitutos tendrían que memorizar las oraciones y los procedimientos de cada ceremonia, así como los preparativos necesarios para llevarlas a cabo. La carga es ciertamente pesada. Las ceremonias religiosas tienen un impacto directo y considerable en la cosecha del ducado, y no se puede leer la Biblia del sumo obispo sin comprender el lenguaje antiguo. ¿Te das cuenta ahora de que el traspaso no será sencillo? No pude evitar una sonrisa. Los de la familia real aún no eran capaces de leer los escritos antiguos, así que no había nada que pudieran decir en protesta. Sigisbald me dirigió una mirada escrutadora, buscando el verdadero significado de mis palabras, antes de acabar cediendo. ¿En qué está pensando el Ehrenfest?, murmuró. Convertir a una niña tan pequeña en la máxima autoridad en tantos campos dista mucho de ser normal. Harmut, el hombre al que Ferdinand entrenó para sustituirle como sumo sacerdote, es a la vez mi asistente y un adulto. Pensamos que era perfecto para el papel, al igual que Ehrenfest, y esperábamos tener hasta mi mayoría de edad para formar a su sucesor. Preferiría que no supusieras que Ehrenfest puede simplemente tomar trabajadores cualificados de otros ducados como hace la soberanía. Dije que sufríamos de falta de mano de obra, ¿no? Sigisbald bajó un poco los ojos. Solo ahora, después de tanto tiempo, se daba cuenta de que una simple afirmación podía dar lugar a todo tipo de interpretaciones drásticamente diferentes. Incluso aquellos que simplemente se casan con otro ducado necesitan un año o dos para arreglar sus asuntos, asegurarse lo que necesitarán para su nueva vida y despedirse, ¿verdad? Pregunté. Entonces, ¿bajo qué perspectiva puede considerarse un simple año concedido a Ehrenfest? No, más que concedido, regateado, como algo generoso. Mientras hablaba sutilmente mal de la familia real por no habernos concedido más tiempo desde el principio, pensé en mis planes a futuro.
Teniendo en cuenta el estado de la industria de la imprenta y el hecho de que los Gutenberg no volverían de Kirnberger hasta la primavera, realmente habría preferido 2 o 3 años, si fuera posible. Continué, un solo año ni siquiera se acercará a compensar las devastadoras pérdidas que sufrirá Ehrenfest en mi ausencia. En cuanto a mí, tendré que renunciar a mi tiempo de lectura para poder dedicarme a la formación de un sumo obispo sustituto, un director del orfanato y un supervisor de la imprenta. Es un hecho que la familia real necesitará compensar lo que nuestro ducado va a perder, pero ¿qué se ofrece además de eso? No puedo aceptar un trato que no beneficie a Ehrenfest en general. El príncipe acababa de ver mi determinación de exprimir todo el valor posible de los otros ducados, y ahora temblaba de miedo por lo a fondo que exprimiría a la familia real. Puedo entender las partes del sumo obispo y del director del orfanato, dijo, pero ¿la industria de la imprenta? ¿Estás a cargo de eso también? La mayor parte de mi control inmediato sobre la industria de la imprenta de Ehrenfest ya ha sido traspasado, así que no espero que esa parte del proceso de traspaso sea un gran problema. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas por responder. ¿Llevaremos la industria a la soberanía? ¿Cuántos miembros de mi personal me acompañarán? ¿Se les permitirá abrir tiendas allí? ¿Podrán construir talleres? Y luego debemos decidir cuántos artesanos conseguiré que vengan conmigo, cuántos necesitaré contratar de nuevo, durante cuánto tiempo deberán formarse, cómo harán negocios con los comerciantes y tiendas de la soberanía. Como ves, son muchos los detalles que hay que pulir. La carga de trabajo es tan abrumadora que uno rara vez querría siquiera pensar en ello, como estoy segura de que estarás de acuerdo. Sigisbald se quedó mirando la mesa unos segundos, con cara de piedra, y luego sonrió. Ese es trabajo de eruditos y asistentes, no de candidatos a archiduque. Por supuesto, les confiaré todo lo que pueda, pero aún así tendré que hacer yo misma las comprobaciones finales, como estoy segura de que puedes imaginar. Los documentos no siempre reflejan toda la verdad, los eruditos no siempre son del todo honestos en sus informes, y los métodos empleados en Ehrenfest difieren de los de la soberanía. Recordé ocasiones en las que los eruditos habían dado informes inexactos sobre situaciones problemáticas en un intento de no parecer incompetentes. En muchas ocasiones, uno tenía que comprobar en persona las primeras líneas para confirmar lo que realmente estaba ocurriendo. Es una perspicacia notable, Rosemaine. Veo que realmente te encargas de esas cosas. Así es. Razón de más para que confíes en mí cuando te digo que un solo año no es tiempo suficiente, dije, repitiendo enérgicamente mi deseo. Sigisbald negó con la cabeza, manteniendo su expresión cortés. Aunque comprendo tus circunstancias, y la cantidad de maná obtenida durante el ritual de dedicación puede cambiar algo las cosas, el tiempo que podemos esperar es limitado. Haz todo lo posible para terminar todo dentro del próximo año. Ahora, deseo preguntar qué propondría Ehrenfest como compensación por sus pérdidas. Tal vez sea mejor si permitimos que Lady Magdalena se una a nosotros. Sus ojos verdes estaban visiblemente tensos, sin duda debido a las próximas negociaciones. Príncipe Sigisbald. Discutiré con usted las condiciones de Ehrenfest, pero debe saber que expondré mis propias opiniones únicamente para que puedan corregirse malentendidos y discrepancias inadvertidas. Al final, Ehrenfest y el Cent deben tomar las decisiones finales. No veo la necesidad de convocar a Lady Magdalena a una conversación como esta. Dijera lo que dijera, no tenía autoridad para decidir sobre asuntos de tanta importancia para el ducado. Sylvester decidiría en nombre de Ehrenfest durante una reunión con los Cent y todos los demás. Como ya hemos llegado a un entendimiento sobre temas de sentido común y la naturaleza del valor, dije, solo tienes que transmitir mis peticiones al Cent. Después de todo, no nos corresponde a nosotros decidir qué términos se presentan y acuerdan al final. Hice hincapié en que no iba a ser una conversación decisiva para que no me regañaran por pasar por encima del agua o por decir cosas que no debía. Además, era la vía de escape perfecta para mí si la familia real apuntaba a una u otra debilidad mía. Podía decir simplemente que la decisión final recaía en Ehrenfest. En ese sentido, podría usar una lógica similar para nuestra discusión sobre el ritual de dedicación. Aunque era una sugerencia mía, Sigisbald había decidido finalmente llevarlo a cabo, lo que significa que yo no había actuado por mi cuenta. Solo hice algunas sugerencias y lo provoqué un poco.
La familia real tendrá que ocuparse y solventar las cosas, así que, estamos bien. Por encima de todo, tan solo había pasado un año desde que la familia real decidió trasladar a Ferdinand a Arensbach por decreto real, a lo que un archiduque no podía hacer nada para oponerse. Aún recordaba cuánto le había dolido aquello a Sylvester, y no iba a permitir que volviera a sentirse impotente. Ah, sí. Esto no es algo que debamos decidir entre nosotros, dijo Sigisbald con una risita. Enterarse de que yo no tenía la última palabra en el asunto había supuesto un tremendo alivio para él. Dígame, por favor, ¿cuáles son sus condiciones para la adopción? Me pregunto si habré conseguido caerle mal. Bueno, da igual. Auberenfest querrá hacer sus propias peticiones, imagino, pero le diré las mías. Si se aceptan estas condiciones junto con un año o más de tiempo de preparación, aceptaré la adopción sin rechistar. Por supuesto, si son rechazadas, no recurriré a la traición ni nada por el estilo. No pretendo causar ningún problema indebido, se lo aseguro. Ya veo, respondió Sigisbald. Hacía poco que Sylvester había rechazado las anteriores sugerencias de la familia real, así que mi pequeño prefacio debió de ser una grata noticia. Sin embargo, continué, aprovechando esta oportunidad para dejar claro un punto, me replantearía seriamente mi relación con el resto de la familia real. No puedo llevarme bien con quienes dan prioridad a sí mismos y al país mientras muestran un desprecio tan flagrante por mi ducado. Ehrenfest es mi Geduld, y fui criada en el templo, por favor, recuérdelo si pretende que me adopten. Sin duda se consideraba normal que alguien que era adoptado o se casaba en otro ducado diera prioridad a su nuevo hogar ante todo, pero no era como si Sylvester cancelara mi adopción actual y eso me hiciera olvidar mi conexión con Ehrenfest. Definitivamente no era algo de lo que alardear, pero seguía unida a Ferdinand y a la ciudad baja a pesar de que ambos me habían sido arrebatados. Los valoraba mucho y sin duda montaría en cólera si los pusieran en peligro. Comprendo que es mejor no esperar que el sentido común se aplique a ti. Entonces, ¿qué pago buscas para Ehrenfest? Preguntó Sigisbald, instándome a continuar con semblante tranquilo. Le dije lo mismo al príncipe Anastasios, pero quiero que Ferdinand sea liberado de su compromiso y regrese a Ehrenfest. Su regreso resolvería la mayoría de nuestros problemas. Ferdinand solo tardaría un año en resolver nuestra escasez de maná, contener a los Leysegand y entrenar a nuestros sucesores, y yo ya no tendría que preocuparme por su salud. Durante mis 2 años de letargo en la Jurebe, Justus se había hecho cargo de las comunicaciones con los mercaderes de la ciudad baja. Estoy seguro de que Anastasius ya te lo ha dicho, pero no podemos devolver a Ferdinand a Ehrenfest sin más. Hacerlo significaría llevar a Arensbach a la ruina, dijo Sigisbald, rechazando la mejor opción para Ehrenfest antes incluso de consultarla con el Cent. Sería posible si envías a otro miembro soltero y sin compromiso de una familia archiducal para gobernar Arensbach en su lugar, pero no se nos ocurre ningún candidato adecuado. Si conoces alguno de Ehrenfest, convénzalo para que acepte y preséntenoslo en el curso del próximo año. De hecho, eso era básicamente lo que Anastasios había dicho. Parecía que ni una sola persona de la familia real estaba dispuesta a dejar salir a Ferdinand de Arensbach. Eso me molestó, pero estaba dentro de mis expectativas. Por mucho que no quisiera aceptarlo, Ferdinand estaba ahora tan profundamente arraigado en la estructura de poder de Arensbach que no podía ser removido fácilmente. En ese caso, solo tengo que garantizar su seguridad y mejorar sus condiciones de vida. Sylvester me había dicho que Ferdinand se había ido y que ya no podíamos considerarlo parte de nuestro ducado. Por lo tanto, como Auberenfest, no iba a interceder por él durante estas negociaciones. Yo tendría que tomar cartas en el asunto. Después de todo, el príncipe Anastasius dijo que debía hacerlo. Endurecí mi expresión y luego sonreí. La sonrisa del primer príncipe vaciló, pero solo por un momento. Comprendo que cancelar el compromiso de Ferdinand no sería factible en este momento, dije. También comprendo que la obtención de El Gutriceit podría cambiar esa situación. Mi intención era ver si la opinión de Anastasios era compartida por otros miembros de la familia real. Sigisbald asintió lentamente. Sí, la obtención de El Gutriceit haría posible la cancelación del compromiso. Entonces le pediría que retrasara la boda hasta que, o bien obtenga el Gutriceit, o bien confirmemos que nunca podré hacerlo.
Puede evitar el castigo por asociación mientras no esté casado con Lady Detlinde, ¿correcto? Es sencillo. Si para cancelar el compromiso es necesario que obtenga el Guthrie, entonces podemos retrasarlo hasta que eso ocurra. Sigisbald se cruzó de brazos y se quedó pensativo. No podemos retrasar su unión de las estrellas más de lo que ya lo hemos hecho. Teniendo en cuenta el posible impacto en el estatus de Leticia en la Academia Real, tendrán que casarse en caso de que Detlinde se convierta en Aub. En cuanto Detlinde tiñera la fundación de Arensbach y fuera reconocida como Aub del Ducado durante la siguiente conferencia de archiduques, la ley de Arensbach exigiría que Leticia fuera reducida al estatus de archinoble. Para evitarlo, tendrían que asegurarse de que Leticia fuera adoptada entre la ceremonia de unión de las estrellas celebrada el primer día de la conferencia y las confirmaciones de Aub al final. Su estatus en la Academia Real cambiaría drásticamente dependiendo de si entraba como candidata a archiduque o como archinoble. En ese caso, ¿no podría la familia real simplemente anular esa extraña ley que ha hecho caer de estatus a tantos candidatos a archiduque? Solo los Aubs pueden anular las leyes del ducado. Hicimos la misma sugerencia que usted, pero el difunto Aub Arensbach no siguió nuestro consejo, así que no podemos hacer nada más. Mientras las prácticas de un ducado no contradijeran el libro de leyes, la familia real no tendría poder para cambiarlas. Las leyes de los ducados solían surgir de problemas e incidentes históricos únicos, por lo que, aunque a veces parecían extrañas o sin sentido desde una perspectiva exterior, a menudo eran cruciales para el buen funcionamiento del ducado que las seguía. Hablando de eso, supongo que Dunkelfelger también tiene un montón de leyes extrañas, debido a su larga historia. Si su objetivo es evitar que Ferdinand sea considerado culpable por asociación, ¿no deberíamos acelerar tu adopción en la familia real?, preguntó Sigisbald. La ceremonia de unión de las estrellas se celebraba el primer día de la conferencia de archiduques, así que la idea era que me adoptaran poco antes de la conferencia y luego volver al archivo. Obtener el Guthrie en ese momento significaría que podría salvar a Ferdinand de tener que casarse con Detlinde, mientras que, si no la obtenía, su matrimonio seguiría su curso normal. Pasara lo que pasara, Leticia no saldría perjudicada. Por supuesto, esto le dará algo menos del año que ha solicitado, explicó el príncipe. ¿Es aceptable? Mis ojos se desviaron un poco. Ferdinand me había dado instrucciones de retrasar las cosas al menos un año, pero ¿un poco menos que eso estaría bien? Tendría que preguntar. No puedo darte una respuesta ahora mismo, dije. Debo considerar cuánto tiempo necesitaremos para liberar con seguridad a Ferdinand de su compromiso. Mientras tanto, hasta el día en que sea liberado o se case, estará atrapado en Arensbach como un mero invitado. Pido que el Cent ordene que, como mínimo, se le proporcione una habitación oculta. Sigisbald pasó de estar relajado una vez que no insistí más en el asunto, a tener una cara de piedra. Luego, como era de esperar, sonrió. Es costumbre que los que se casan en otro ducado vivan como invitados y no tengan sus propias habitaciones ocultas hasta que se casen. No creo que podamos imponer tal exigencia a Arensbach. Por su tono cortés pude adivinar que pensaba que mi educación en el templo me había vuelto una vez más ignorante sobre la cultura noble, pero estaba muy equivocado. Florencia y Bonifatius ya me habían educado. En cualquier caso, si Sigisbald quería apelar a la tradición, que así fuera. Me limitaría a combatir el fuego con fuego. Conozco esa costumbre, respondí, y por eso no hice mi petición antes. Pero, ¿sabe qué más se acostumbra? Que se cancelen los compromisos por retrasos persistentes. Dadas las complicaciones a las que se ha enfrentado hasta ahora, Ferdinand normalmente tendría motivos suficientes para volver a Ehrenfest y pedir que se rompieran las relaciones con Lady Detlinde. El decreto real le obliga a seguir comprometido con ella, pero lo menos que puedes hacer es permitirle regresar a Ehrenfest mientras espera. Mientras no se cancele el compromiso, no se incumplirá en absoluto el decreto real. No se podía obligar a una novia o a un novio a quedarse en otro ducado si, tras su llegada, su boda se retrasaba repentinamente. Un error tan grave era una negligencia por parte del ducado receptor, y era un problema lo bastante serio como para que los novios estuvieran en su derecho de cancelar el compromiso. Sigisbald negó con la cabeza. Ferdinand no solo fue emparejado con Detlinde por decreto real,
sino que además ahora es responsable de un montón de trabajo administrativo muy importante en Arensbach. No puede regresar a Ehrenfest por miedo a que filtre información sensible. Puedes entenderlo como candidata a archiduque, ¿no? Entiendo que el hecho de que Ferdinand lleve a cabo tareas tan cruciales en primer lugar, a pesar de ser solo un invitado, demuestra el inequívoco egoísmo de Arensbach y de la familia real. Basándonos en la tradición, tiene todo el derecho a volver a casa. Para ser claros, Ferdinand había aceptado el decreto real y cortado los lazos con Ehrenfest para evitarnos problemas. Era poco probable que quisiera volver, pero eso no tenía nada que ver con esta negociación. Mi objetivo ahora mismo era asegurarle una habitación oculta. Si usted y el resto de la familia real realmente valoran la tradición, entonces permita que Ferdinand regrese a Ehrenfest hasta que la fundación de Arensbach haya sido teñida, y la boda pueda finalmente celebrarse. Si no lo hace, debe exigir que se le dé una habitación oculta. Luego, durante el funeral del difunto Aub Arensbach en verano, la familia real deberá confirmar que Arensbach ha hecho realmente lo que se le ordenó. Se niegan a cancelar el compromiso, lo que no me deja otra opción que asegurarme de que Ferdinand al menos tenga mejores condiciones de vida. Ante la disyuntiva de elegir entre un compromiso u otro, Sigisbald esbozó una amplia sonrisa y luego dejó escapar un tranquilo suspiro. En cualquier caso, no es una decisión que pueda tomar yo mismo. Le daré a padre el veredicto final. ¿Es aceptable? Aunque el resultado más feliz sería que Ferdinand regresara a casa, comprendí que ni siquiera la tradición lo permitiría cuando en este momento estaba cargando con el gobierno de Arensbach y educando a Leticia. Precisamente por eso, debía asegurarme de que tuviera una habitación oculta. Asentí, pensando que estaba bien dejar la decisión en manos del Cent. Sigisbald me miró atentamente, sin cambiar su expresión. Usted sin duda está interesada en Ferdinand, Rosemain. Por supuesto. Cuando estaba en el templo, estaba más enferma de lo que podrías imaginar. Su duro trabajo y su suministro de pociones me salvaron la vida. Luego, me entrenó diligentemente para asegurarse de que sobreviviría en la sociedad noble. Gracias a sus enseñanzas, cada año soy la primera de mi clase en la Academia Real. Le debo tanto, pero ni siquiera una fracción de mi deuda ha sido pagada. Es mi mentor y, a mis ojos, mi familia. Como mínimo, quería salir de esta sala con la garantía del príncipe de que Ferdinand no sería considerado culpable por asociación. Y continué, quiero que la familia real imagine la preocupación que me produce su situación actual y la furia que siento hacia quienes se la impusieron en primer lugar. Ferdinand, que es tan preciado para mí, fue trasladado a un ducado en malos términos con Ehrenfest, comprometido con una chica que no le agrada, y empujado a una situación que le obliga a ser tan dependiente de las pociones como el rey Trahuercual. Tiene prohibido volver a casa incluso ahora que su boda ha sido aplazada, y a pesar de su afición a pasar el tiempo en su taller, inmerso en la investigación, ni siquiera le han dado una habitación oculta. Te aseguro que lo que imaginas no será agradable. Sigisbald se quedó helado en el sitio. Aunque las comisuras de sus labios seguían dibujadas hacia arriba, la sangre se estaba drenando de su rostro. Me llevé una mano a la mejilla y suspiré. Lo peor de todo es que, además de todo lo que está teniendo que soportar Ferdinand, va a ser castigado por los crímenes de Lady Detlinde. Debo admitir que, por mucho que me digan que lo vea como a un extraño ahora que vive en Arensbach, me veo incapaz de mantener la calma. Nunca he sido buena conteniendo mis emociones, y mi maná es infame por descontrolarse. Me pregunto qué pasaría si tal desenfreno ocurriera ahora. ¿En serio? ¿Qué pasaría? No puedo ni imaginar el impacto que tendría. Ahora tenía mucho más maná, lo controlaba mejor y mi estape había evolucionado. Pero, ¿y si mis emociones me dominaban? Mientras reflexionaba sobre esto, Sigisbald también parecía estar contemplando algo. Tras un largo silencio, me miró a los ojos y sonrió. Para disipar tus temores, Rosemain, hablaré con mi padre sobre cómo podemos ayudar a Ferdinand. Dedicaré todo mi empeño a que no sea condenado injustamente. Cielos, qué encantador. Pondré mi confianza en usted, príncipe Sigisbald. Sí. Ahora no debería preocuparme por nada de eso del castigo por asociación. Lo hice, Ferdinand.
Esto me hará ganar un muy bien o dos, ¿verdad? Apreté el puño victoriosa. Cumplir con el mínimo de mis requisitos me había puesto de tan buen humor que quería tararear, pero nuestra discusión estaba lejos de terminar. Endurecí la expresión, ajusté la postura y pasé rápidamente a la siguiente de mis condiciones. Para compensar el hecho de que Ehrenfest ha perdido a Ferdinand y acabará perdiéndome a mí, el ducado necesitará nuevas fuentes de maná. En ese sentido, aconsejaría al Cent que impusieran una regla de 5 años. Solo se permitirá que los novios y novias se casen dentro de Ehrenfest. No perderemos ni una persona más a manos de otro ducado. Florencia había sugerido esa condición. Debido a nuestro creciente rango y a la abundancia de nuevas tendencias, había muchos ducados que querían relacionarse con nosotros, y cada vez cortejaban a más alumnos nuestros. Teníamos un promedio de 10 uniones de las estrellas al año, y aproximadamente la mitad de ellos eran con otros ducados. Estábamos destinados a adquirir un flujo constante de nuevos adultos si hacíamos obligatorio casarse en Ehrenfest. Además, es de suponer que esas parejas casadas tendrían hijos, lo que lo convertiría en un método muy eficaz para aumentar la población del ducado. Los matrimonios en los que no estuviera implicada la familia archiducal solo requerían el permiso de los aux pertinentes, por lo que Sigisbald me dedicó una enérgica inclinación de cabeza. Lo más probable es que esa sugerencia sea aprobada. También me gustaría que se dieran entre 30 y 40 de las herramientas mágicas dadas a los recién nacidos. Tenemos un exceso de niños que no pueden convertirse en nobles por falta de una, y me gustaría aprovechar esta oportunidad para criarlos como es debido. ¿De 30 a 40? Repitió Sigisbald. ¿No es un número inusualmente grande para pedir? Su sonrisa se acentuó, tal vez para indicar que mi petición resultaría problemática y costosa. Oh. Teniendo en cuenta que es una condición para el matrimonio, creo que hemos sido generosos con nuestros cálculos. Ferdinand y yo tenemos tal riqueza en maná que 30 o 40 med nobles ni siquiera se acercarán a compensar nuestra pérdida. Por favor, detente a pensar cuánto daño está infligiendo la familia real a Ehrenfest. Si nos daban las herramientas mágicas que yo pedía, así como un año para prepararnos, entonces Ehrenfest presumiblemente tendría suficiente maná incluso después de mi traslado a la soberanía. Además, dije, ¿podrías quizás ordenar a los nobles de la soberanía de Ehrenfest que regresen temporalmente a casa? Esa era una petición de Sylvester. Tal y como estaban las cosas, no estábamos recibiendo ninguna información de la soberanía ni de otros ducados. Justus había conseguido abastecernos de alguna manera en el pasado, pero ahora que se había ido, íbamos a ciegas. Teníamos que depender de Clarissa para obtener información, lo que demostraba lo grave que era la situación. También sería una buena oportunidad para conocer a los nobles de la soberanía de Ehrenfest antes de ir yo misma a la soberanía. Sylvester se había negado, pero la familia real le había instado a enviar más nobles de Ehrenfest a la soberanía para fortalecer mi base de poder allí. Probablemente era normal escoger a los asistentes de entre la nobleza de la soberanía para empezar a establecer una facción, y con ese pensamiento, una oleada de comprensión me golpeó de repente. ¿Sería capaz de coincidir con los nobles de la soberanía? Se habían marchado durante el apogeo del reinado de Verónica, mientras que yo solo había conocido un Ehrenfest sin ella. Ya podía prever que nos costaría comunicarnos. Si no nos conocíamos y rompíamos el hielo antes de mi adopción, seguramente me costaría decidir a cuál de ellos querría en mi séquito. Eso es precisamente lo que esperábamos también, dijo alegremente Sigisbald, aceptando de inmediato otra de mis condiciones. Al parecer, a la familia real le había preocupado que tan pocos de nuestros nobles de la soberanía quisieran volver a casa. Utilizarían nuestra petición como excusa para enviarlos de vuelta en invierno. Por último, hay algunas condiciones personales no relacionadas con Ehrenfest que deseo. Debido a varias circunstancias, tengo asistentes menores de edad que me han jurado su nombre. Pido permiso para traerlos a todos conmigo, sin importar su edad o estatus. ¿No puedes esperar a que alcancen la mayoría de edad?, preguntó el príncipe, confuso. Si tus asistentes son menores de edad, entonces necesitarás el permiso de sus padres. Además, teniendo en cuenta los sucesos en la Academia Real, sería mejor que se quedaran en Ehrenfest. Algunos de ellos ya no tienen padres, respondí,
y luego expliqué lo que quería que se comunicara al Cent. Como sus nombres y sus vidas están en mis manos, tengo más autoridad sobre ellos que sus propios padres. Cualquier cosa que hagan requiere mi permiso, y hay una razón por la que no pueden quedarse en Ehrenfest sin mí. Puedes pedirle los detalles a Ehrenfest. Decidí dejarlo así y respiré hondo. La siguiente condición era una que no podía perder en absoluto. Me incorporé y Sigisbald hizo lo mismo. Seguía sonriendo, pero pude ver que se tensaba ligeramente. Dirigí al príncipe la mirada más intensa que pude. Esta es mi condición más importante, y una en la que no puedo ceder en absoluto. Si deseas casarte conmigo, príncipe Sigisbald, hay algo a lo que debes prestar mucha atención. ¿Y qué podría ser? Con mi voz más enérgica, dije, deseo la libertad de entrar en cualquier biblioteca o sala de libros de la soberanía, y permiso para leer todos los documentos que contengan, en parte para obtener información no disponible en el archivo subterráneo. También quiero una sala de libros en mi villa. Sigisbald guardó silencio unos segundos, luego esbozó una rígida sonrisa. ¿Una sala de libros en tu villa, dices? ¿Una separada de la biblioteca real? En realidad, acepté casarme con Wilfrid y convertirme en la primera esposa de Ehrenfest a cambio del control total sobre las salas de libros del ducado. Cualquiera con quien me case debe darme una biblioteca. Si vas a ser mi esposo, príncipe Sigisbald, entonces debes poner una sala de libros en la villa que me den. Mi propuesta soñada implica que mi futuro esposo me muestre una biblioteca diseñada solo para mí, y los incontables libros que coleccionaron para llenarla. Sonreí. ¿Deseas casarte conmigo, verdad? Asintió con la cabeza. Me alegro de que seas tan abierta con nuestra unión. Camarada. Puedo verte nervioso. Por cierto, Sigisbald continuó, esta sala de libros que deseas. ¿Cuán grande esperas que sea? Más grande que la del castillo de Ehrenfest, pero no me importaría que fuera más grande que la que perteneció a Ferdinand. ¿Ferdinand? Efectivamente, respondí con un firme movimiento de cabeza. Me confió su hacienda y una vasta colección de libros antes de marcharse a Arensbach. Ahora, heme aquí casándome con un príncipe. Sería un error esperar un regalo aún mayor que el que me hizo mi tutor. Debe ser bastante sencillo para la familia real crear una sala de libros mayor que la que perteneció a un miembro de la familia archiducal de Ehrenfest. Jejeje. Empecé a entrar en detalles sobre la sala de libros de Ferdinand, describiendo sus dimensiones y el número de libros que había en su interior, y la sonrisa fue desapareciendo poco a poco del rostro de Sigisbald. Espera. ¿Es mucho pedir para un príncipe? Si crees que mi petición de una sala de libros en mi villa es muy poco razonable, entonces podrías darme la biblioteca real en su lugar. Vivir en una biblioteca siempre ha sido mi sueño. Estoy deseando ver lo que me regalarás como mi futuro esposo. Le dediqué al príncipe mi sonrisa más dulce hasta el momento, tratando de indicarle que era su oportunidad de engatusarme, pero él se limitó a mirarme aturdido y murmurar, ¿de verdad voy a casarme con esta chica? Fuiste tú quien sacó el tema, ¿no? ¿Me equivoco o qué? Ladeé la cabeza y decidí preguntarle en confirmación. Sería muy embarazoso que yo estuviera operando bajo algún tipo de idea equivocada. Dijiste que querías casarte conmigo en beneficio de la familia real, ¿verdad? Pregunté. ¿Te he oído mal o algo? No, en absoluto. Yo simplemente estoy. ¿Cómo decirlo? ¿Sorprendido? En beneficio de la familia real. Sí, es cierto. Pero, ¿estás realmente satisfecha con la idea? Por fin, algo le había impulsado a preguntarme qué sentía por todo aquello. Era mi única oportunidad de ser sincera, así que decidí decir la verdad. No me interesa en absoluto convertirme en la esposa de un hombre cuyo segundo matrimonio bendije como sumo obispa, pero si este es mi deber como hija adoptiva del rey, entonces aceptaré mi destino. Por eso solicito al menos una biblioteca, para proteger mi cordura. Mi compromiso con Wilfrid era lo mismo. No podía hacer otra cosa que aceptar la voluntad de mis guardianes. No era un entorno en el que pudiera hacer lo que quisiera. Al menos una biblioteca, repitió el príncipe Sigisbald,
con una mirada distante. Desde luego, no parecía alguien que hubiera conseguido su deseo después de hablar de ello con tanta pasión. Pero, ¿por qué? No lo entendía. Bueno, dejando eso a un lado. Con esto concluyo mis sinceros pensamientos y condiciones, dije. Dejaré la toma de decisiones al Fest y al Cent. Por favor, ten cuidado cuando hables de estos asuntos con la familia real, una vez que me adopten. Mi esperanza es que todos podamos permanecer en buenos términos en los años venideros. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.